La mujer helada. 7 años han pasado, ese evento extraño, cuando fui a casa de mis primos. El tamaño de la casa de mis tíos, no era tan grande, y ni hablar de los cuartos, por ende, tuvimos que quedarnos en una misma cama, como 5 personas sin contarme a mí, eran 3 primos, mi hermano, y una prima, en ese tiempo teníamos 9 años mi hermano 7, por lo cual espero no recibir comentarios raros en esta historia. Bueno, volviendo al tema, esa noche era curiosamente un viernes 13, ya saben lo que se dice de esos días, claramente yo poco me lo creía, solo mi prima estaba segura que esos días eran realmente terrorífico, y de una cosa a la otra, esa noche terminamos contando historias de terror, claramente inventadas, aunque cuando llegamos al turno de mi prima, ya no sabíamos si estaba actuando o en verdad le pasó, pues de pausas a pausas, terminó contando lo que le pasó en una hora, y al terminar estaba totalmente sudada, por lo cual a nosotros sí nos alertó un poco. Aunque terminamos olvidándonos al poco y seguimos contando historias hasta que me llegó mi cuarto turno, hasta ahora había contado cosas que leía por internet, leyendas urbanas y todo eso, pero ya no recordaba ninguna, por lo cual se me ocurrió improvisar. Empecé a contar sobre un asesino que entraba en la noche a matar a una familia entera, y para meter más miedo usé el recurso de meter al número exacto de personas que estaban en la casa. Me sentí un poco feliz al notar el miedo en todos mis primos, hasta que de pronto se fue la luz. Todos a excepción mía se asustaron, yo de inmediato pensé en que tal vez un tío nos escuchó, y nos quiso jugar una broma, y pues fue así, uno de mis tíos, el más joven para ser exactos, lo hizo. Después de un rato del susto que nos dio nuestro tío, seguimos contando historias, ya estaban por dar las 12 y seguíamos despiertos, aunque no había tanto problema, pues el siguiente día era sábado, no escuela, día libre, claramente trataríamos de quedarnos todo lo que aguantáramos sin dormir. Estaba mi prima contando otra historia, y a punto de dar las 12 se volvió a ir la luz, pero era extraño, solo fue en nuestro cuarto, lo demás se veía con luz hasta las casas de fuera, y en eso comenzó a llover de una manera extrema. Estábamos algo asustados, pero yo más que nada, comencé a buscar alguna explicación, tal vez se fundió el foco, cosa que era muy probable, así que con la lámpara de mi celular, comencé a buscar en los cajones, a ver si había algún foco por ahí, y fue entonces donde me di cuenta de algo. Como había dicho, estaba a punto de dar las 12, de hecho faltaban como 2 minutos, pero a pesar de que ya pasaron como más de 5 minutos, la hora seguía marcando que eran las 11:59, sé que suena cliché, pues hay muchas historias por ahí, que las 12 de la noche etcétera etcétera. Pero esto realmente pasó así, el tiempo no avanzaba, y para eso a pesar de que trataba de darle una explicación, no podía, ya que las que pensé se fueron al carajo cuando salí del cuarto y vi como todos mis tíos estaban congelados. Por un momento pensé que me había ganado el sueño, al final tenía 9 años, y pudo ser que la costumbre me haya hecho caer en sueño, pero después de un rato y de ver cómo se comportaban mis primos, me di cuenta de que probablemente no era un sueño, aunque en este punto es cuestionable. De hecho no les pediré que me crean, puesto que ni yo sé realmente si fue real o no, lo que sí debo afirmar es que se sintió tan real que lo recuerdo detalladamente, por eso estoy contando ahora mismo esto. Pero basta de estar yéndome por las ramas, seguiré con lo que pasó después de eso. Siendo sincero, lo primero que se me pasó por la mente en esa situación, después del miedo por lo raro que era, fue hacer lo que yo quisiera, si estaba el tiempo congelado podía hacerlo, además de que invite a mis primos, y por cosas de edad, le dije a mi hermano que se quedara en el cuarto y se durmiese, pues ya era tarde, él me dijo que porque yo no dormía, a lo que le dije, estoy más grande. Al principio estaban con algo de miedo mis primos, pero después de un rato se armaron de valor y estaban decididos a hacer lo que siempre quisieron. Como teníamos diferentes gustos y diferentes cosas que queríamos hacer, pensamos en separarnos y en el momento en que lo hicimos, comenzó todo. Debo decir que me tardé mucho en hacer la presentación, y podrán notar cómo en algunos puntos traté de ir más rápido, omitiendo algunas cosas. Pero bueno, ahora sí, contaré lo que por lo menos yo viví en ese día, ya que según mis primos ellos vivieron cosas diferentes.
Mis padres suelen regañarme cuando salto en la cama, y también cuando me escondo bajo ella. En esta ocasión quería saltar en la cama, y al salir de la habitación siendo el último, me dirigí al cuarto de mis tíos, el cual tenía una cama muy grande y bastante cómoda. Primero me acosté en ella, sintiendo el gran confort que daba aquel colchón, después comencé a saltar, de a poco, pero en algún momento cerré los ojos por la emoción, y cuando los abrí, me encontraba en una habitación un tanto diferente. El color de las paredes pasó de ser azul a un rojo cobrizo, en la ventana que daba al exterior se notaba un cielo rojo, y llovía lo que parecía agua roja. En ese momento no me imaginé que todo eso era sangre. Ahí fue donde comencé a pensar que era un sueño, así que solo decidí ignorar el tema y seguí brincando en aquel colchón, cuando después de 5 brincos, una especie de quejido leve, se escuchó debajo de la cama. Yo en la primera vez decidí ignorarlo, pero cuando fue la segunda, por más que quisiera, no podía haber ignorado un quejido tan fuerte como el que se escuchó, así que pensando que era parte de mi sueño, me asomé por debajo de la cama. No había nada. Solo un olor extraño. Así que solo dejé de saltar en aquel colchón y decidí mejor hacer otra cosa, a lo cual traté de salir del cuarto, pero la puerta estaba cerrada, y yo en ningún momento recuerdo haberla cerrado. Pensaba en el viento, pero era prácticamente imposible, no se supone el tiempo está parado. De todas formas yo seguí forcejeando la puerta para tratar de abrirla, pero era solo un niño, y no podía hacer nada más que frustrarme, por lo cual desistí y me dirigí de vuelta a esa cama, pero esta vez solo a sentarme. Al hacerlo noté de nuevo aquel quejido, pero solo lo ignoré y miré aquel reloj que tenían mis tíos en su dormitorio. 11:59. Comencé a pensar que era un sueño y solo me recosté en aquella cama, esperando que pudiera despertar del supuesto sueño, pero notaba cómo pasaba el tiempo, y al final me cansé y solo me volví a levantar de la cama, pero al momento de hacerlo, un grito me hizo alterarme. Parecía el de una mujer, pero lo más extraño era que venía justo del cuarto. Moviendo bruscamente la cabeza trataba de buscar el origen de aquel grito, pero no se notaba nada en la habitación. Era raro, no se veía nada. Pensé que era solo mi imaginación hasta que me vino a la mente que tal vez estaba debajo de la cama. Con miedo traté de mirar, pero al final no me atreví, solo me recosté en la cama, esperando volverme a dormir. El tiempo pasó, y de un momento a otro me quedé dormido. Me di cuenta hasta que desperté, pero las cosas seguían igual. Me sentía lleno de energía, como si hubiese dormido todo lo que necesitaba mi cuerpo, pero la hora seguía en 11:59, y la puerta de la habitación seguía cerrada. Si me quedé dormido y no ha pasado el tiempo, entonces ¿por qué siento como si me hubiese dormido unas 8 o 9 horas? Era extraño. Entonces comencé a pensar en mis primos y mi hermano, ¿qué les habrá pasado a ellos? Me comencé a preocupar de tal manera que no paraba de pensar en cosas malas, hasta que en un momento las luces comenzaron a tintinear, apagarse y prenderse, y de pronto un trueno fuertemente se escuchó y todo se volvió oscuro. Quedé aterrorizado, no sabía qué hacer, no sabía cómo actuar, estaba asustado, y comencé a llorar. Después de un rato se me pasó, pero seguía el tiempo detenido, y al mirar la puerta vi que ya estaba abierta, pero era claro que algo me estaba incitando a salir. Al principio solo ignoré el hecho de que la puerta estaba abierta y seguí en la cama sin moverme. Estaba desesperado, y mi mente ya solo estaba nublada. Se me olvidó el temor que sentía y salí de aquella habitación. Me daba igual si me pasaba algo, estaba harto de estar en una habitación solo sin saber qué es lo que sucedía. Y me moví por el lugar, hasta que logré ver en aquella habitación de donde salimos todos, a mis primos dormido. Yo no estaba, ellos sí, y todo comenzó a tornarse más brusco. Sentí un fuerte temblor en la casa, y me caí por el intenso movimiento, aunque parecía que solo yo lo sentí, pues mis primos estaban dormidos, y fue entonces donde comencé a notar cómo en aquel reloj que estaba en la habitación comenzó a avanzar, pero no el tiempo, sino era una cuenta atrás. Empezó en 5, y no entendía nada. Comencé a avanzar por la casa buscando algo que me sirviera, y noté un cambio muy grande en la casa. Aquellos pasillos, los cuales medían como unos 8 metros de distancia, ahora eran largos, parecían interminables, y cuando volteé atrás mío vi algo que me dejó helado. Una mujer de aspecto triste estaba mirándome, sus ojos blancos del todo, pero sentía aquella mirada penetrante, y de repente gritó, y comenzaron a romperse las ventanas del lugar. El ruido era intenso, yo no entendía nada, y además me quedé hecho piedra, no me podía mover, y aquella mujer solo me observaba, y vi el reloj de la habitación donde nos quedamos mis primos hermano y yo, y mostraba aquella cuenta atrás. Eran 3 minutos, yo solo miraba a aquella mujer, ella comenzaba a acercarse, comenzaba a mover sus manos
manos hacia mí, yo quería moverme, pero no podía. La cuenta pasó a 2 minutos. Yo estaba aterrado, pues me comenzó a tocar el rostro, y sentí su piel gélida, tanto que comencé a sentir como mi piel comenzaba a congelarse. El tiempo llegó a 1 minuto, y fueron los más largos de mi vida. Sentía como me congelaba, cada vez sentía más frío, más y más frío, la mujer comenzaba a acercarse más y más, y yo comencé a sentirme débil, comencé a sentir que me faltaba algo, y no sabía el qué, yo solo estaba mirando esos ojos blancos, y sentía como mi vida se iba, como me estaba muriendo en ese instante, pero en el momento en el que sentía que me iba a desmayar y que ya el frío se había apoderado de mí tanto que ya ni lo sentía, fue cuando desperté. Estaba en el cuarto de mi tío, por eso me intriga tanto, ya que mis primos también estaban en los lugares a donde fueron, solo que ellos no recuerdan nada de cómo llegaron ahí, yo era el único que recordaba todo, nunca se lo conté a ningún familiar, seguro pensarían que era solo un sueño, pero aunque ellos mismos se convenzan de eso, todos sabemos que es extraño, que mi tío el más joven haya hecho una broma 1 hora antes de dar las 12 y que en solo 1 hora nos durmiéramos y moviéramos de sitio era extraño, y todos lo sabíamos, aunque como dije, el único que recordaba todo era yo, y por alguna razón, no quise contar nada. Terminando ya, desperté, eran las 12 de la noche, y yo sentía frío, de hecho tenía escarchas en mi piel, al siguiente día me enfermé, y me di cuenta que en mis mejillas tenía aquellas marcas de la mujer. Tiempo después, volviendo a aquella casa, y paseando por los alrededores, encontré una tumba, y esa es la razón por la cual decidí contar esto. Fernanda González Juárez. 1890-1926. Fue hallada congelada. Nadie sabe cómo sucedió y no hay explicación para su muerte. Después de ver esa tumba, y recordar dónde se escuchaban aquellos gritos, miré bajo la cama de mis tíos, que se había mudado y dejaron la casa para mis primos, y yo. Como venía a veces cada mes en fines de semana, me dio por mover aquella cama, y bajo mucho polvo, estaba aquella puerta, un sótano, yacía bajo la cama, y dentro de ese sótano estaba un ambiente frío y unas palabras que por alguna razón entendía a pesar de que parecían escritas en un idioma antiguo. Decían: ¿quieres jugar? Hola, ¿qué tal? Volví con esta simple creepy, espero les guste. Y lamento la tardanza, pero seré sincero, simplemente me fui por falta de ganas. Realmente es mi culpa, ya que como muchas veces lo repetí, me sobreexigía, escribía mucho y siempre trataba de hacer una historia diferente, al final me sobresaturé con tanta serie que quería hacer, pero bueno, ya volví y no prometo ser tan activo como antes, pero sí trataré de subir videos y no cada 2 semanas, cada mes, y si por cualquier cosa un día tengo video para una semana, simplemente lo subiré, pero a partir de ahora el canal será más inactivo que antes, aparte ya trabajo XD. Bueno, sobre series, dejé muchas pendientes: Rainbow, El Mundo Diferente, Fortnite VR temporada 2 y la serie de Bestias, pero Rainbow y la serie de Bestias, no las continuaré por ahora. El Mundo Diferente es mi serie principal, junto con la de Fortnite, pero tengo que decidir cuál escribir primero. El Mundo Diferente ya básicamente tengo toda la historia planeada, solo me falta escribir todos los encuentros, y eso me tardará más o menos unos 20 episodios calculo para llegar a la mitad, o eso espero. Pero Fortnite es diferente, ya que será como la anterior, un VR, pero esta vez, como lo había dicho en el final de la primera temporada, nos adentraremos al mundo de los demonios. Voy a dejar que ustedes decidan cuál quieren primero: Fortnite o El Mundo Diferente. Tomen en cuenta que estas dos se conectan con dos personajes del Mundo Diferente, los cuales aparecen mucho más delante de la mitad del Mundo Diferente, pero como digo, para llegar a la mitad, me falta demasiado, pues se divide en 2 partes, el virus o la guerra, y los demonios y dioses, pero bueno, no diré más, lo dejo a su elección en El Mundo Diferente, o Fortnite VR 2.